Fui infiel 2 veces, y mi esposo no lo sabe. Durante mucho tiempo creí que mi matrimonio era exactamente lo que necesitaba. Tenía una vida estable, un esposo que me quería, una casa, responsabilidades y una rutina que, desde afuera, probablemente parecía normal. Pero por dentro llevaba meses sintiéndome mal. No sabía exactamente qué me pasaba. No estaba triste todo el tiempo. Tampoco podía decir que mi esposo tuviera la culpa. De hecho, ese era uno de los problemas. Él era bueno conmigo. Me escuchaba. Me cuidaba. Confiaba en mí. Y precisamente por eso me costaba tanto entender por qué yo empezaba a sentir que necesitaba algo diferente. Algo que ni siquiera sabía cómo explicar. Todo comenzó unas semanas antes de aquella noche. Había estado atravesando una etapa extraña. Me sentía agotada, aburrida y atrapada en una rutina que parecía repetirse todos los días. Me levantaba, trabajaba, regresaba a casa, hacía lo que tenía que hacer, cenaba con mi esposo, veíamos algo en televisión, y después nos íbamos a dormir. No había grandes problemas, pero tampoco sentía que estuviera viviendo algo emocionante. Era como si estuviera funcionando en automático. Una noche se lo mencioné a mi esposo. Le dije que necesitaba salir un poco. No quería quedarme encerrada en casa todo el tiempo. Él me miró y me dijo algo que, en ese momento, interpreté como un gesto de confianza. Me dijo que saliera con mis amigas, que me divirtiera, que no me preocupara por la hora. Incluso me dijo que hacía mucho tiempo que no tenía una noche solamente para mí. Recuerdo perfectamente sus palabras porque ahora, cuando pienso en ellas, siento algo difícil de explicar. Él confiaba en mí. No tenía ninguna razón para desconfiar. Nunca le había dado motivos para pensar que podía hacer algo así. Le prometí que disfrutaría la noche y que después volvería a casa. Mi amiga pasó por mí unas horas después. Desde el principio parecía que sería una noche completamente normal. Nos arreglamos. Nos tomamos algunas fotografías y salimos hablando de todo lo que habíamos estado viviendo últimamente. Cuando llegamos al bar, pedimos algo para tomar y nos sentamos en una mesa. Hablamos durante mucho tiempo. Nos reímos. Recordamos cosas de cuando éramos más jóvenes. Hablamos de nuestras relaciones, de nuestros problemas, de cosas que normalmente no teníamos tiempo de hablar. Por primera vez en semanas sentí que estaba desconectando de mi rutina. No estaba pensando en las responsabilidades. No estaba pensando en la casa. No estaba pensando en el trabajo. Simplemente estaba disfrutando. Y quizás ese fue el problema. Porque cuanto más avanzaba la noche, menos pensaba en las consecuencias de mis decisiones. Después de un rato, mi amiga comenzó a hablar con algunas personas que estaban cerca. Yo me quedé sentada durante unos minutos. Entonces conocí al primer hombre. No voy a decir que fue amor a primera vista. Ni siquiera fue algo parecido. Fue simplemente una conversación. Una conversación que comenzó de manera completamente inocente. Me preguntó algo. Le respondí. Empezamos a hablar. Me hizo reír. Yo también le seguí la conversación. En ese momento todavía podía haber terminado todo. Podía haberme despedido. Podía haber vuelto con mi amiga. Podía haber recordado que tenía un esposo esperándome en casa. Pero no lo hice. Y esa es una de las cosas que más me cuesta reconocer. Porque nadie me obligó. Nadie me engañó. Nadie me presionó. Yo decidí continuar. Después de unos minutos, mi amiga se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. No le expliqué nada. Ella volvió a la conversación que tenía con otras personas y yo continué hablando con aquel hombre. La noche siguió avanzando. Y poco a poco fui pensando cosas que sabía perfectamente que no debía pensar. En algún momento dejé de pensar en mi esposo. O quizás simplemente decidí no pensar en él. Eso es diferente. Porque yo sabía que estaba casada. Sabía que había alguien esperándome. Sabía que lo que estaba haciendo podía destruir mi relación. Y aún así continué. Cuando finalmente me alejé de aquel hombre,
Sentí una mezcla extraña. No era exactamente culpa. Tampoco era felicidad. Era una sensación de haber hecho algo completamente fuera de mí, como si durante unas horas hubiera sido otra persona. Pensé que ahí terminaría todo. Creí que volvería con mi amiga, tomaríamos algo más y después regresaría a casa. Pero la noche todavía no había terminado. Mi amiga estaba conversando con otras personas y yo me quedé un momento sola. Fue entonces cuando conocí al segundo hombre. Y esta vez ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Porque ya había sido infiel. Ya sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ya no podía decirme que no sabía hasta dónde podía llegar. Pero, en lugar de detenerme, volví a hacerlo. La conversación comenzó igual que la anterior. Preguntas simples. Bromas. Sonrisas. Nada que pareciera importante. Pero nuevamente fui dejando que la situación avanzara. En mi cabeza aparecía una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Y, por alguna razón, decidí ignorarla. Fuimos a un lugar apartado. No estaba pensando en el día siguiente. No estaba pensando en mi esposo. No estaba pensando en lo que ocurriría si alguien me descubría. Solamente estaba viviendo el momento. Y esa es probablemente la parte que más me desconcierta. Porque ahora, mirando todo desde otra perspectiva, entiendo que tuve muchas oportunidades para detenerme. Podía haberme ido. Podía haber llamado a mi esposo. Podía haberle dicho a mi amiga que quería regresar. Podía haber recordado todo lo que tenía en casa. Pero no lo hice. Esa noche tomé decisiones. Decisiones conscientes. Y ahora tengo que vivir con ellas. Cuando finalmente decidí regresar a casa, ya era bastante tarde. Durante el camino miraba por la ventana y pensaba en lo que había ocurrido. Mi amiga no sabía toda la verdad. No sabía lo que había hecho con los dos hombres. Yo tampoco quería hablar del tema. En realidad, no sabía qué decir. Una parte de mí esperaba sentir culpa. Esperaba arrepentirme. Esperaba sentir que había cometido el peor error de mi vida. Pero no ocurrió. Y eso fue lo que más me sorprendió. No sentía el arrepentimiento que imaginaba. Sentía nervios. Sentía miedo. Sentía que estaba ocultando algo enorme. Pero no sentía que quisiera borrar aquella noche. Cuando llegué a casa, pensé que mi esposo estaría dormido. Pero estaba despierto. Lo vi sentado esperándome. Cuando entré, me sonrió. No parecía molesto. No parecía preocupado. Simplemente quería saber cómo había pasado la noche. Me preguntó, ¿te divertiste? Y yo le respondí, sí. Una sola palabra. Sí. Después me preguntó si había llegado bien. Le dije que sí. Me preguntó cómo estaba mi amiga. Le respondí que bien. Y después continuamos hablando como si aquella hubiera sido una noche completamente normal. Él no sospechó absolutamente nada. Ni siquiera por un segundo. Y mientras lo veía hablar conmigo, pensé en lo extraño que era todo. Hacía unas horas había hecho algo que podía cambiar nuestra relación para siempre. Y ahora estaba frente al hombre que confiaba completamente en mí. Esa noche me acosté a su lado. Él se quedó dormido. Yo permanecí despierta durante bastante tiempo. Miraba el techo y pensaba en lo que había ocurrido. Me preguntaba por qué lo había hecho. Me preguntaba qué había estado buscando. ¿Era emoción? ¿Era libertad? ¿Era simplemente una necesidad de sentir que todavía podía hacer algo? No tenía una respuesta clara. Durante los siguientes días intenté volver a mi vida normal. Mi esposo continuaba tratándome exactamente igual. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me hacía reír. Me abrazaba. Me hablaba de sus planes. Y yo guardaba un secreto que él ni siquiera imaginaba. Lo extraño es que no me sentía como una persona completamente diferente. Seguía siendo yo. Seguía haciendo las mismas cosas. Seguía compartiendo mi vida con él. Pero ahora existía una parte de mí que él desconocía. Una parte que había salido aquella noche y había tomado decisiones que jamás habría imaginado tomar.
Durante varios días pensé que quizás todo había sido una reacción a la etapa que estaba viviendo. Quizás simplemente necesitaba sentirme libre.